Belle estaba hablando con sus papás porque había sido nombrado como un genio excepcional, uno que aparece cada muchísimos años, solo que su hermana Lia todavía no había llegado. Ella estaba atrasada porque estaba entrenando porque le gustaba mucho. Cuando ella llegó, sus papás felices, amorosos, le decían que le habían llegado un montón de propuestas de matrimonio. Le preguntaron si a ella no le interesaba a alguien en concreto, pero ella les dijo que no, que todavía no. Sin embargo, se apresuraría en elegir a uno de los tantos candidatos porque necesitaba haber un heredero en la familia. Y su hermano, al ser un gran hechicero, no puede tener hijos porque si tiene hijos, entonces pierde todo su poder mágico. Así que en eso están hablando, su hermano le dijo, no te preocupes, ¿qué tal si yo luego invento algo que haga que no pierda mi poder mágico? O sus papás le dijeron que qué tal si el hijo que estaban esperando, porque sí, su mamá está embarazada, es niño. Entonces le dicen a ella que no se preocupe por todo esto, que elija sabiamente a quién va a ser su pareja de ahora en adelante, porque eso es lo más importante de todo. Ella estaba muy feliz de ver cómo sus padres eran súper cariñosos entre sí, incluso le daban más ganas de ella crear una familia que fuera así de linda. Esos eran sus deseos, pero no pensó que todo se saldría de control porque unos meses más tarde sus padres fallecieron en un accidente de carruaje. Ambos estaban destrozados, desconsolados, pero no faltaban los nobles que querían aprovecharse de esta situación porque su familia era una familia de marqueses que estaban en un consejo muy especial y ahora que sus padres habían fallecido no había un heredero porque su hijo era un mago, entonces pensaban que tal vez podrían ocupar su lugar en el consejo ahora que no había nadie que los liderara. Su hermano, muy enojado, le dijo que la magia no importaba, que él sería el heredero de la familia, pero ella le dijo que se calmara, que los dejara hablar lo que quisieran porque había otras formas. Ella continuaría con el linaje familiar. Hola triquis queridos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien porque hoy les traigo un nuevo video, una historia muy buena que espero que les guste mucho. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo mis redes sociales para que me sigan, así como el link del canal de WhatsApp, el link de mi otro canal de YouTube. Recuerden que si quieren apoyar este canal pueden unirse en el botoncito que está aquí abajo y tener acceso a videos exclusivos. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Como ella quería convertirse en la líder de su familia, quería ser la marquesa. Pero todos los nobles estaban en contra porque ¿cómo una mujer iba a ser la líder de su familia? Eso nunca se había visto. Los demás reinos los harían menos por tener a una mujer entre su consejo. Un montón de machistas. Sobre todo, un archiduque estaba en contra de que ella se convirtiera en marquesa, pero ella les dijo que demostraría su valía porque si una mujer demostraba su valía, podía obtener un título y lo haría con su espada, porque recordemos que ella maneja muy bien esta arma. Entonces el príncipe, que sí estaba de su lado, le dijo, yo sí quiero ver cómo con ese espíritu puedes ganarle a todos los que te dicen que no. Así que propuso que ella se enfrentara al archiduque y si ella ganaba obtendría el título de marquesa. Pero el archiduque le dijo que si perdía, entonces se casaría con alguien que el consejo eligiera, porque si su hermano se convertía en el heredero de la familia sería una gran pérdida para el imperio, porque él era un gran mago, un montón de cosas. El emperador dijo que sí, que estaba bien porque al parecer también está medio menso. El único aquí que me cae bien es el príncipe. De hecho, el príncipe le dijo que deberían de esperar a otro duque que no atendió a la reunión para tomar una decisión, pero el emperador dijo no, no lo necesitamos. Entonces ella dijo está bien, yo acepto el reto. Comenzaron la pelea, pero aunque ella era muy buena con la espada, de hecho era mejor que muchos nobles, no era lo suficientemente buena para ganarle al archiduque. Sí, estaba sorprendido, pero no le iba a ganar. Entonces él rompió su espada. El emperador al ver esto dijo que ya era suficiente, que como tenían un acuerdo, ella tenía que respetar ese acuerdo. El príncipe estaba bastante triste porque no pensó que las cosas terminarían así, pero en ese momento Lia le dijo que no, que todavía podía porque estaba manifestando un aura. Resulta que en el imperio ha habido varios magos, el problema es que la magia se transmite de generación en generación, entonces si los magos tienen un hijo pierden todos sus poderes. Por eso el imperio, al tener escasez de magos, está confiando en caballeros que pueden manejar
manejar el aura, que es así como una magia sagrada, por así decirlo. Ella era la cuarta persona que manifestaba esta aura, así que de inmediato, sin ningún tipo de objeción, todos le dieron el título de marquesa, porque todos le debían su debido respeto, ya que se había convertido en una maestra de la espada. Incluso el archiduque tuvo que inclinarse ante ella. Así habían pasado 3 años donde ella se había convertido en comandante. El problema es que sus subordinados se estaban peleando con los subordinados de otro comandante. Entonces ella estaba harta porque iría a visitar a su comandante para poner las cosas en orden, pero eso era lo que querían los subordinados del otro comandante, porque querían que ella fuera a verlo. De hecho, cuando ella se dio cuenta de esto, dijo: no, mejor te voy a educar yo misma. Y en ese momento él empezó a pedirle ayuda a su comandante por un dispositivo de comunicación. Resulta que este comandante estaba con el príncipe heredero, que era el causante de todo este alboroto, porque los quería juntar, quería que fueran pareja, porque estaban en un club de romance entre marqueses y duques, algo así. Pero él no estaba de acuerdo con las formas de hacer las cosas, porque el príncipe quería a fuerzas que se reunieran de manera natural, que la cortejara, le invitara a cenar, pero no lo hacía. Aunque resulta que este comandante, que es un duque, se llama Edgar, sí que le llama la atención la comandante Lía. Aún así, por todo lo que está haciendo el príncipe heredero, ella lo está empezando a odiar. Entonces le pedía que por favor se mantuviera al margen de sus asuntos amorosos, porque aparte de todo esto, ellos dos debían de continuar cada quien su linaje familiar. Pero sí que es cierto que él está enamorado de ella. De hecho, ella por su parte fue a visitar a su hermano Bel porque tenía una junta en la Torre de Magos. De hecho, estaban investigando lo de los mundos paralelos. Se decían que si sus padres estuvieran con vida, ambos estarían súper orgullosos de los dos. Pero le preguntó a su hermano que qué onda con el comandante, si ya se había reunido con él, porque resulta que ella sí medio lo odiaba, pero se debía a puros malentendidos. Resulta que Edgar le decía que todos los documentos que ella tenga que enviar van a ser inspeccionados por él antes que nada. Entonces esto le hacía enojar, pero él lo hacía porque quería verla más seguido. Segundo, él siempre se metía en la jurisdicción de ella, entonces ella se enojaba mucho, pero igualmente era porque la quería ver. Y tercero, la excluía de asuntos importantes. ¿Por qué? Porque estaba preocupado por ella, no quería que se lastimara, algo así. Entonces todos estos malentendidos hicieron que ella empezara a odiarlo, no sabía cuál era su problema. Pero su hermano le dijo que ella no se preocupara tanto, que no se enojara porque tenía un regalo para ella. Era un pequeño aparato mágico que había hecho donde podían enviarse cartas rapidísimo. O sea, si él ponía una carta dentro, ella le llegaba inmediatamente. Entonces le agradeció mucho, pero justo en ese momento el duque la mandó a llamar. Entonces ella se fue muy enojada. Mientras iba caminando le llegó una carta, pensó que era de su hermano, pero no. Resulta que era de ella, pero de otro mundo. Eso no era todo, porque lo que más la hizo sorprenderse era que su apellido era el mismo que el apellido del duque. Era como si se hubieran casado. Entonces ella se quedó como: ¿qué rayos está pasando aquí? Solo que en ese momento entró en la habitación para ver al duque, pero en la habitación estaban sus subordinados con un montón de velas, con pétalos de rosa, hablando sobre su propuesta, tanto que ella se quedó como de: ¿qué están haciendo? En ese momento el duque entró, ella se enojó mucho porque no tenía tanto tiempo libre como para ayudarlo en sus problemas amorosos. También le dijo que si tanto se quería confesar, que lo hiciera él mismo porque era lamentable que utilizara a otras personas, y se fue. Obviamente el duque se enojó muchísimo porque todo esto lo estaban haciendo a sus espaldas, sobre todo el príncipe heredero, entonces lo regañó. Ahora él tenía que ir a disculparse con ella para que los batallones estuvieran en buenos términos. Bueno, ella se fue a su casa y seguía pensando sobre esta carta porque definitivamente era su letra. Entonces decidió contestarla. Empezaron a platicar porque sí, su yo de otro mundo le dijo que estaba felizmente casada con Edgar, que él era súper amoroso con ella, en fin, pura dulzura. El problema vino cuando le mencionó por qué se hizo marquesa tan joven, porque resulta que en su mundo su papá y su mamá sí sobrevivieron al incidente del carruaje, pero resulta que este incidente fue causado por alguien. Entonces le decía que su más grande arrepentimiento no fue haber encontrado a estas personas que le causaron sufrimiento a su familia. Eso quiere decir que alguien asesinó a sus padres. Al día siguiente ella tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Sí, estuvo hablando con la Lía del otro mundo, pero ella no sabía bien quién había sido el que estaba detrás de todo esto, así que le tocaba investigar. Pero estaba feliz
feliz de que por lo menos en esa otra línea temporal sus padres estuvieran vivos, además de que su hermanito sí había nacido, se llamaba Terry, y por ende estaba llore y llore, pero su niñera le estaba diciendo que no debía de llorar tanto porque tenía los ojos súper hinchados, le estaba poniendo hielo y le dijo que para cambiar de aire fuera a una pastelería que estaba por ahí, que comprara unos postres porque a ella le gustan mucho, pero es un secreto, aunque los iba a comprar para una fiesta de té que iba a tener en la tarde con la mamá de Edgar, la duquesa que es viuda. Entonces ella fue a esta pastelería porque sí, todos le encantaban los dulces, pero ¿por qué era un secreto? Porque tenía un serio complejo con que las personas decían que no debería de ser marquesa por ser mujer. Entonces asociaban que los dulces eran solo para mujeres. En fin, estereotipos. Ella salió de ahí, solo que los caballeros de Edgar la estaban siguiendo. Entonces se dieron cuenta de que salió de esa cafetería, así que habían recabado información de que a ella le gustaban los dulces. Leah fue a visitar a la princesa heredera, que le agradecía mucho que la fuera a ver, pero estaba muy triste porque su prometido nunca la visitaba. ¿Por qué razón? Quién sabe, pero le hacía feliz de que por lo menos ella fuera todos los días. Además, en la tarde iban a tener una fiesta de té con la duquesa y la princesa le preguntó si se iba a poner un vestido. Ella le dijo que sí, que se iba a poner el mismo que usó en el cumpleaños del príncipe, pero ella le dijo que no, que por favor no, que tirara ese vestido a la basura porque era un vestido color arco iris, pero un arco iris chillón. Todos se quedaron en shock cuando la vieron con ese vestido, menos Edgar porque él la veía con ojitos de amor. Entonces la princesa heredera le dijo que no se preocupara, que lo dejara en sus manos. Bueno, por otro lado, Edgar estaba buscando a Leah porque quería disculparse por todo lo que había pasado. Entonces pensó que era la princesa heredera y le habló preguntando por ella, pero resulta que no, que era Leah, y ella muy avergonzada porque era la primera vez que la veían con ese vestido, bueno, con un vestido bonito, se avergonzó, le dijo que estaba ahí porque iba a ir a la fiesta de té de su mamá más tarde, pero justo en ese momento llegó el archiduque a decirle que se veía mejor, que debería de dejar la espada, que debería dedicarse solo al hogar. Entonces ella se puso a la defensiva diciéndole que eso no era su asunto, que lo que ella hacía en su tiempo libre no tenía por qué decírselo, pero cuando las cosas iban a comenzar a escalar más, llegó el príncipe heredero porque se llevaba también muy mal con el archiduque. Entonces le dijo a Edgar y a Leah que se fueran en su carruaje a la fiesta de té de la mamá de Edgar, mientras que él se iba a quedar a charlar con el archiduque. Ellos se fueron y él le dijo al archiduque que ya le había dicho que no se metiera con sus personas, que no les hablara porque estaban en muy malos términos. Por su parte, Leah y Edgar sí se fueron en el mismo carruaje, pero estaban súper incómodos porque era un mini carruaje de que solo cabía una persona y ellos tuvieron que ir a fuerzas, entonces sus cuerpos chocaban el uno con el otro. Edgar súper feliz, pero Leah sí se sentía incómoda. Entonces él antes que nada le dijo que quería aclarar los malentendidos porque todo esto era un gran error, pero sí quería que supiera una cosa, y es que él la respetaba profundamente. De hecho, ella recuerda que su otra yo le decía que su esposo era un amor, que siempre estaba preocupado por ella, por no ofenderla. Entonces cuando él le dijo que la admiraba, ella se sonrojó, pero ella estaba un poco conmocionada de que le dijera que la admiraba porque hace 3 años, cuando la nombraron jefa de caballeros de su división, él la estaba presentando con los demás caballeros, que de inmediato empezaron a protestar porque cómo los iba a dirigir una mujer. Entonces ella agarró su espada y fue contra ellos. Les dijo que entonces lucharan contra ella para ver si eran mucho mejores. Obviamente no lo eran, pero cuando volteó a verlo, él tenía una cara de odio que ella definitivamente pensó que la odiaba, así que no le creía que la respetaba y la admiraba. Pensaba en no caer en su trampa, pero él la miraba con unos ojitos de amor, tanto que ella se estaba replanteando lo que él pensaba sobre ella, así que le dijo que gracias por sus palabras, pero cambiando de tema, ella quería pedirle que si por favor la dejaba ver en los archivos del accidente de sus padres, porque él había sido el encargado de la investigación, entonces creía que era hora de ver qué era realmente lo que pasó, ya no estaba tan afectada, así que él le dijo que sí, que sin ningún problema se los mostraría. Llegaron a la casa de Edgar, donde su mamá les dijo que lamentaba mucho que fueran, pero que la fiesta de té se había cancelado. Entonces, para no dejarla ir sola, la
duquesa quería que su segundo hijo la escoltara de regreso a casa. Leah de inmediato notó esta vibra de que la madre de Edgar como que quería juntarla con su hermano porque ya estaba en edad de casarse, pero aún así como que no se sentía tan cómoda, aunque tenía que aceptar por cortesía. Sin embargo, en ese momento Edgar la agarró de la mano y le dijo que no, que prefería pasar el tiempo con ella en lugar de que su hermano la escoltara. Le dijo que fueran a ver esos documentos sobre el caso en ese mismo momento, entonces ella aceptó. Su hermano también dijo como sí, no te preocupes, tú llévatela. Me sentiría mal por mi prometida, así escolta a otra mujer, y su mamá se quedó como de bueno, pues vayan a hacer sus cosas, pero se le hacía sospechoso todo esto. Por fin de que fueron a una cafetería a revisar los documentos, pero la cafetería era en la que ella había ido a comprar dulces, donde las que atendían eran súper extrovertidas, tanto que ella se avergonzaba mucho e incluso le preguntó a Edgar que por qué había elegido ese lugar y el de es que alguien me la recomendó, pero en cuanto él vio cómo trataban a los clientes también se avergonzó mucho, pidió un chocolate porque a él le gusta mucho el chocolate y ya estaban ahí comiendo bien tranquilos cuando ella empezó a revisar todo lo del caso y notó algo extraño, porque había un caballo que se supone que era el que como que había fallado, pero la descripción del caballo no coincidía con el caballo con el que se habían ido sus papás, porque lo recordaba claramente ya que los colores de sus pezuñas eran diferentes, por eso les había llamado tanto la atención a sus papás. Entonces definitivamente ahí había algo raro. Pensó en decirle que por favor investigara de nuevo, pero antes de que ella dijera nada, él se disculpó por haber hecho una investigación ineficiente y le pidió que lo dejara enmendar su error. Reabriría el caso, mandaría una autopsia al caballo para ver qué pasó, pero ella cada vez que lo veía notaba como que algo raro en la forma en que él la veía porque se le hacía familiar pero a la vez no. Entonces le preguntó si estaba consciente de que si reabría el caso él quedaría mal y él le dijo que sí, que no le importaba. Ella le preguntó por qué estaba haciendo todo esto por ella y entonces recordó que eso que se le hacía familiar era que él la veía como su papá veía a su mamá. Entonces antes que nada le quiso preguntar si realmente lo que sentía por ella era simplemente admiración. Él le dijo que no era simple admiración, pero cambió el tema diciéndole que sus padres siempre habían sido buenos con él, de hecho eran amigos de su abuela, así que si había alguna injusticia en el caso de su asesinato o muerte, quería ser el responsable porque no investigó bien. Le pedía que por favor lo dejara enmendar su error y ella empezó a llorar. Le dijo que sí, que muchas gracias y como quería tomarse un momento, le dijo que después hablaban y se fue. Pero el que estaba también ahí era el príncipe heredero que le preguntó si lo habían rechazado o él había rechazado, pero también quería saber por qué estaba tan insistente en no juntarse con ella. Entonces él básicamente le dijo que ella era mucho para él. El príncipe heredero le preguntó quién sería un buen partido para ella y le describió totalmente a un hombre ideal que tenía que tener más bajo rango para que no tuviera que heredar su propia familia, que tenía que ser bueno con la espada, un montón de requisitos. Y el príncipe heredero le dijo, pues tengo un caballero que es la persona ideal para ella, y le preguntó si estaría bien con que fueran pareja, y él le dijo que sí, pero se notaba muy enojado, tanto que incluso rompió la mesa. El principal problema que él tenía es que ella lo odiaba. Bueno, él creía que ella lo odiaba. Entonces el príncipe le dijo, tú no te preocupes, eso se puede arreglar, ya tendrían otros planes. Por su parte, otro día, Leah estaba practicando el manejo de la espada cuando recordó que pues alguien saboteó el carruaje de sus padres. Porque, ¿dónde está el caballo original? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién estaba manejando? Pero su nana la interrumpió porque el duque le había dejado un regalo, solo que la caja se notaba bastante extraña. Entonces ella se quedó como de ¿qué es esto? Fue hacia su habitación para abrirla y empezó a pensar que tal vez era una bomba porque ¿quién manda un regalo en una caja negra? Pero después recordaba sus palabras sinceras y dijo no creo que sea una bomba. Así que lo abrió con cuidado y resulta que eran un montón de flores. De hecho, al mismo tiempo su otra yo le había mandado una carta diciéndole que su esposo Edgar, de esa otra línea, le había mandado un carruaje lleno de flores porque significaban amor puro y las había visto y las compró todas. Ella se puso bastante feliz de que el Edgar de su línea temporal le hubiera enviado flores y le preguntó a su nana qué significaban esas flores y significaban quiero consolar. Entonces ella se puso muy feliz. Por otro lado, Edgar estaba trabajando releyendo todos los archivos del caso de sus padres. De hecho, hasta sus subordinados le dijeron que se calmara, que debía de dormir, de descansar. Además le preguntaban por qué le había enviado flores en una caja negra. Eso había sido un tip del príncipe heredero, pero igualmente le dijeron que necesitaba dormir, solo que en ese momento
momento apareció Lía para abrazarlo, sostenerlo, preguntarle si estaba bien. Lo que pasa es que habían quedado de verse para ir a ver el cadáver del caballo, entonces él no se veía bien porque no había dormido. Ella le preguntó si realmente estaba bien, pero más que nada estaba avergonzado porque ella lo estaba abrazando. Se veía que tenían una mejor relación, pero justo en ese momento el caballero llamado Pepi, que había mencionado el príncipe heredero que encajaba en la descripción perfecta para su pareja, fue a llevarle unos dulces a la marquesa. De hecho, sí se notaba que la quería, que le gustaba, entonces le dio los dulces, la tomó de la mano y ella de bueno, mientras que atrás Edgar estaba furioso. Luego de eso empezaron a caminar juntos mientras ella le decía que qué buen caballero era Pepi porque le había regalado dulces y él estaba enojado. Pero llegaron a ver los restos del caballo y resulta que no eran de un caballo, sino de una quimera. Eso significaba que en verdad sus padres habían sido asesinados. Entonces ella no pudo controlar las lágrimas de la ira que sentía. Él no sabía qué hacer, si consolarla o no, le ofreció un pañuelo y le dijo que definitivamente se convertiría en su espada. Bueno, por otro lado, había una tipa bastante extraña diciendo que estaba muy aburrida, estaba con algunas quimeras y tenía un sirviente que era el que creaba estas quimeras. Él le decía que le daría el mundo, tú dime a quién desvivimos o qué quieres hacer. Al parecer estaban esperando a un anciano, pero ella le dijo que había algo más interesante porque resulta que se habían dado cuenta de que habían descubierto los cadáveres de sus quimeras, así que irían a asesinarlos en ese momento, porque las cosas se pondrían divertidas. ¿Quiénes son estos personajes? ¿Quién sabe? Cuando se enteraron que era una quimera, entonces fueron al palacio a pedir que se abriera una investigación para ver qué fue lo que realmente pasó. El problema es que todos estaban en contra como de no, ¿cómo vamos a gastar recursos? Esto es un trato preferencial. Ella no sabía qué hacer porque quería justicia para sus padres, pero el que fue a ayudar en todo esto fue Edgar, quien les dijo que efectivamente era un trato preferencial, pero porque lo ameritaba, porque los marqueses habían sido los primeros en ir a la guerra, los primeros en abrir sus reservas de comida cuando las necesitaban. Todos y cada uno de los que estaban ahí habían recibido alguna ayuda de estos marqueses. Incluso la gente del pueblo los amaba muchísimo. Todos los días alguien iba a visitar sus tumbas a dejarle flores frescas, así que si pensaban que alguien iba a estar en contra de esto, seguramente no, porque nadie se atrevería a hacerlo. Entonces el emperador escuchó todo esto y dijo, bueno, voy a permitir que se reabra la investigación, porque para él también el marqués era alguien muy preciado, pero el menos contento con todo esto era el archiduque. Luego de eso, el príncipe, Edgar y ella se fueron caminando hablando acerca de lo de la investigación, pero apareció el archiduque para decirle a Lía que quería hablar con ella a solas porque quería ayudar en la investigación. Yo no me fío de este tipo, se ve que es malo, se ve que tuvo algo que ver, pero Edgar le preguntó que qué tipo de ayuda y el de no estoy hablando contigo, quiero hablar con ella a solas. Bueno, pues ella sí fue a hablar con él, donde básicamente la agarró del hombro, le dijo que había sido un desconsiderado, que ella debió de haber sufrido muchísimo y él solo le cargaba más cosas, que no estaba pensando bien, pero que quería ayudar en la investigación, porque como su hermano no estaba porque se fue a un viaje de investigación, necesitaba un mago. Entonces él era el encargado de la torre de magos y le enviaría uno, aunque claramente era para enviarle un espía, pero bueno, ella no quería aceptar, aunque terminó haciéndolo. Y antes de irse, él le dijo que él era muy cercano a su padre. Ella le dijo todo esto al príncipe heredero, que estaba muy preocupado por haberlos dejado solos. Le explicó más o menos lo que quería. Ellos también estuvieron de acuerdo en que quería implantar a un espía. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero mientras estaban hablando acerca de sus padres, ella recordó las cartas que le había mandado su otra yo, de historias de ellos como de cómo le enseñaron a preparar un pastel, qué fue lo que su papá le regaló de obsequio de bodas, en fin, tantas cosas que a ella la abrumaron porque sus padres ya no estaban con ella. Entonces se puso muy triste y comenzó a llorar. Edgar no sabía qué hacer, le puso su mano en su hombro para tratar de tranquilizarla, pero ella notaba que él tampoco estaba bien, también estaba temblando, también se sentía triste, así que eso sí la consoló un poco. Le dijo que no sabía que él era tan buena persona, que tenía un corazón tan cálido, porque pensó que era un narcisista arrogante, pero no, nada que ver. Entonces le dijo que ya hablarían de eso más adelante
y se fue. El problema es que cuando lo vio, así cuando la volteó a ver con una mirada de amor en los ojos, a ella se le hizo tan pero tan guapo que sintió que se estaba volviendo loca. Unos días más tarde todos se reunieron para reabrir el caso, para investigar, pero la archimaga que había enviado a la Torre de Magos, definitivamente se le notaba la mala vibra, tanto que incluso Edgar lo notó. Ella les dijo que estaría investigando los restos de la quimera para ver quién la había creado, pero que todo esto tardaría aproximadamente 3 meses. También tenían que investigar otras cosas. El problema es que el cochero estaba muerto, había sido en un lugar muy alejado, por lo que no había testigos. Entonces Lia dijo que le dejaran esa parte a ella porque tenía una muy buena fuente, hablando acerca de ella misma, pero de la otra dimensión. Así que después de eso le escribió una carta a su otra yo, donde por fin le confesaba que sus padres sí murieron en ese incidente del carruaje, porque no había querido decírselo ya que iba a ser un shock emocional muy fuerte, pero necesitaba su ayuda porque quería pistas para saber quién era el que estaba detrás de todo esto. Cuando envió la carta, notó que su otra yo estaba tardando más de lo habitual, pero entonces llegó y lo que leyó la dejó helada, porque ella tampoco sabía mucho del caso, ni su esposo ni su padre le quisieron decir todo lo que había pasado. Lo que sí podía decirle era que el mago que había creado la quimera se escondía en el desierto rojo. También le decía que lamentaba mucho toda su situación, debió de haber sido muy duro para ella pasar por todo esto sola, pero quería dejarle algo en claro, y es que ella merecía ser amada. Se había esforzado muchísimo, así que tenía que ser feliz. Lia comenzó a llorar porque si su otra yo tenía razón, se había esforzado mucho y definitivamente también lo haría bien esta vez. Entonces fue a hablar con el comandante, con Edgar, para decirle las pistas que había encontrado sobre el desierto rojo, pero él le dijo que no podía permitir que ella fuera sola porque ellos dos eran los comandantes supremos. Entonces uno sí o sí se tenía que quedar a cuidar el palacio. Como ella había encontrado estas pistas, le decía que ella iba a ir, pero a Edgar se le salió decirle que el desierto rojo era muy peligroso para una mujer, y en ese momento sintió que ya la había regado. Ella le dijo con qué era eso, porque siempre había escuchado a muchas personas quejarse de que una comandante no podía ser mujer, y pensaba que él era diferente, pero al parecer no era así. Entonces bueno, se iba porque era una orden de su superior, así que seguramente él encontraría al culpable. Se dio media vuelta y se fue. Edgar estaba súper arrepentido por cómo había manejado las cosas, porque no quería que sonara así, él simplemente estaba preocupado por ella. Pero por otro lado, Bell, el hermano de Lia, estaba preocupado porque no le llegaban las cartas de su hermana. Entonces sabía que su funcionamiento no estaba mal, tal vez algo le había pasado, por lo que tenía que irse. El problema es que estaba prohibido retirarse de la torre de magia, porque si lo hacían serían considerados como traidores, y de hecho la referencia que nos dan de estos magos traidores son como aquellos dos que crearon las quimeras. Bell le dijo a su queridísima amiga que no habría problema, que simplemente no tenían que descubrirlo, así que iría solo, pero su amiga le dijo: no, ¿cómo crees que te voy a dejar ir solo? Yo también voy contigo, y se fueron a la aventura. Resulta que Edgar sí se había aventurado al desierto rojo con algunos de sus caballeros, pero también con la archimaga. No se daban abasto de tantos monstruos que aparecían por ahí, hasta que ella les dijo que fueran a un lugar que estaba ahí cerca, pero Edgar le dijo que no, que nada de que vamos a descansar, vamos a investigar también ahí. Entonces entraron como que muy agresivamente, y había dos señores que estaban a cargo de ese lugar porque era una pequeña taberna, y de inmediato cuando lo supieron se disculparon, les dijeron que lo sentían mucho, pero que era muy extraño que ahí en medio de la nada hubiera una tiendita. Sin embargo, la señora les dijo que no se preocuparan, que había pasado mucho tiempo sin que tuvieran clientes, y ellos le preguntaron si habían visto a una maga que manejara quimeras. La señora les dijo que no, pero que el desierto es un lugar para los magos porque ahí pueden escapar, ya que se supone que es ilegal que los magos tengan hijos porque pierden su poder mágico. Entonces muchos magos escapan ahí con sus enamorados, tienen a sus hijos. Por ejemplo, ellos también eran magos. Entonces pues se pusieron a platicar un rato, pero por otro lado Lia estaba en su habitación esperando que a ellos les fuera bien, que no pasara nada malo. Sobre todo sabía que él sí se notaba arrepentido por lo que dijo, porque de inmediato puso una cara como de no es lo que quise decir. Pero en eso le llegó una carta de su otra yo diciéndole que no eran simples magos los que estuvieron detrás del incidente, sino que pertenecían a una facción que estaba en contra de la corona. Entonces ella de inmediato supo que Edgar estaba en peligro, agarró su caballo, porque sí, él sí estaba en peligro. Resulta que estos dos señores eran malos, de hecho ellos eran creadores de varias quimeras que empezaron a atacar a todos los caballeros, y por
por alguna razón la archimaga se desmayó, casualmente. Entonces Edgar estaba peleando con todas estas quimeras, pero estaba muy complicado que ganaran porque eran muchas y eran muy fuertes. En ese momento Leah iba llegando, entonces lo rescató, lo salvó, porque se había encontrado también con su hermano y con su amiga en el desierto, entonces le dijeron cómo acabar con las quimeras. Así que ella, como era una maestra de la espada, pudo derrotarlas fácilmente. Pero resulta que estas dos personas, esta pareja, eran los malos, solo que tenían disfraces de señores grandes. Eran los que estaban a cargo de crear estas quimeras que también asesinaron a sus padres. De hecho, yo pensé que la archimaga era ella porque se parecen un montón, pero no, al parecer no. Aunque también son cómplices, o sea, sí son malas las dos. Cuando Leah estaba a punto de ir por ellos, tuvieron que escapar debido a que no pensaban que dos magos estarían en ese lugar como lo era Belle y su amiga. Leah fue a ver cómo estaba Edgar porque había resultado herido y él le dijo que lo sentía mucho, que era una vergüenza. Ella le decía que no se preocupara, que cómo iba a saber que los iban a atacar, pero él no se estaba disculpando por eso, sino por lo que le había dicho el día anterior sobre que una mujer era muy vulnerable en el desierto. No lo quiso decir así, estaba muy preocupado por ella y se le salió. Ella sabía que era súper sincero, así que le dijo que tal vez no era el momento, pero que si realmente lo sentía, que tuvieran una cita después. Bueno, cuando estos dos magos malvados se fueron, ¿a quién creen que fueron a encontrar? Al archiduque, porque sí, todos lo sabíamos, no era una sorpresa, él es el malo de esta historia. Resulta que el príncipe heredero estaba con el comandante Edgar pidiéndole que por favor no se muriera, que no se fuera de su lado, que todavía necesitaba tener una cita con Leah. Además, en ese momento el archiduque estaba actuando de manera muy sospechosa, pero no es lo que se imaginan. Edgar despertó como si nada para preguntarle por qué lo estaba tratando si ya estaba bien de sus heridas. Además, le quería preguntar a qué se refería con que el archiduque estaba actuando de manera extraña. Resulta que se había recluido, de hecho ya había pasado porque al anterior archiduque, su padre, también había estado en esa situación 15 años atrás, donde por alguna razón el padre de este terminó siendo envenenado. Entonces no quiere que las cosas se repitan, pero Edgar lo agarró del hombro y le dijo: no te preocupes, yo te voy a proteger aunque me cueste la vida. Y justo en ese momento entró Leah con un ramo de flores, pero los vio tan íntimos que dijo: no quiero interrumpir. Así que ellos de inmediato se apartaron el uno del otro. Edgar no tenía playera, así que Leah le dio unas. Él se vistió y una vez que se quedaron a solas, ella le preguntó cómo estaba su salud. Él le dijo que estaba bien, que gracias por preguntar, pero sí quería agradecerle porque si ella no hubiera aparecido en ese momento, tal vez efectivamente hubiera muerto. Ella le dijo que no había nada que agradecer, que lo bueno fue que se encontró con su hermana en el desierto, pero el problema es que hablando sobre la cita que ella le había pedido, quería que hiciera como si no pasó nada porque ambos eran los líderes de sus respectivas familias, entonces no podían casarse. En ese momento Edgar le dijo: ¿y qué pasaría si yo decido renunciar a mi título? ¿Me darías la oportunidad? Y ella de no, pues sí. Entonces, más que una cita, quería invitarlo a su casa. Él apareció al día siguiente en su casa con un ramo de flores, pero toda la mansión estaba decorada con un montón de flores porque sus sirvientas se emocionaron mucho de que él la iba a ir a visitar. Entonces pues ya le dio el ramo de flores, pero también estaba su hermano y los tres se sentaron a platicar porque ahora sí le contaría toda la verdad. El hermano le explicó que le había dado una cajita mágica a ella, que era un buzón, el que hemos visto antes, y ella le entregó todas las cartas que había intercambiado con su otra yo. Entonces él empezó a leer y dijo: ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? En la carta, en la última que leyó, decía que debían de tener mucho cuidado en el cumpleaños del príncipe heredero porque muchas personas morirían esa noche, incluida la princesa heredera. Además de que al día siguiente también muchas serían ejecutadas como el archiduque. No sabe si está bien que cambien el futuro, pero quería decírselo de antemano. Leah comenzó a decirle a Edgar que de verdad todo esto era cierto. Ella era su fuente sobre lo del desierto, le pedía que por favor le creyera todo lo que estaba diciendo, pero él la calmó, le dijo que le creía, que incluso si no se lo hubiera expresado así, le hubiera creído, pero necesitaban encontrar más información, investigar más para darle todo esto al príncipe heredero
paradero, que ahora sí podría hacer algo en contra de esta rebelión. Entonces ella le pidió que le ayudara a manejar el aura de su espada porque se dio cuenta de que los oponentes del desierto eran bastante fuertes. Él, muy avergonzado, le dijo que claro que sí, que es más, él debió de mencionarlo antes. Entonces quedaron en que él todos los días le enseñaría el manejo del aura de la espada. Todo esto ella se lo contó a la princesa heredera, que estaba súper feliz. De hecho, también estaba la archimaga ahí porque resulta que la archimaga es hermana de la princesa heredera. Entonces ahí andaban platicando y estaban súper feliz, súper contenta porque al estar juntos todos los días iba a surgir el amor, iban a tomarse de las manos, su corazón iba a latir fuertemente, entonces estaba muy muy feliz. Pero la archimaga le preguntó si solo estarían ellos tres, o sea, Edgar, ella y su hermano Bel, y Lia le dijo que sí, que iban a estar ellos tres, y se fue. Al día siguiente empezó a entrenar con Edgar y sí estaba muy avergonzada, él también, porque tenían que tocarse para ayudarse a entrenar, pero justo en ese momento él la empujó contra el suelo. Ella se sacó mucho de onda y resulta que una quimera había aparecido ahí con su creador porque andaba buscando a su hermano, ya que habían escuchado que iba a estar ahí. Entonces ellos comenzaron a pelear, pero esta quimera era muchísimo más fuerte de las que había en el desierto. Entonces el cortar sus extremidades no funcionaba. Justo en ese momento su nana apareció y la quimera intentó atacarla, así que Lia tuvo que interponerse en su camino diciéndole que qué estaba haciendo ahí, que agarrara a su hermano y huyeran del lugar, pero su nana le dijo que eso quería decirle porque su hermano había desaparecido. Entonces el tipo de la quimera le dijo rayos, o sea que esa mujer ya hizo su jugada. En ese momento Lia se super mega enojó, pero la quimera la atacó y la puso contra el suelo, por lo que Edgar se enojó aún más y atacó a la quimera, pero la pelea no estaba yendo hacia ningún lado. Ella recordó las palabras de Edgar de cómo le explicaba el manejo del aura, así que con un solo ataque decisivo se deshizo de la quimera y empezó a preguntarle a este tipo dónde estaba su hermano. Él le decía que simplemente seguía órdenes, que él había cambiado los caballos de sus padres también por órdenes, o sea que sí, él era el asesino y no sabía dónde estaba su hermano, pero cuando estaba a punto de rematarlo apareció su compañera y se lo llevó. El archiduque, que tenía una reunión con todas estas personas, estaba muy contento porque por fin, después de muchos intentos, habían logrado capturar a Bel, al hermano de Lia, y todo gracias a la archimaga. La reunión había terminado, así que empezó a hablar con Ignis y con Nex, que son estos dos magos que crean las quimeras, porque el archiduque comenzó a regañarlo de que no puede seguir fallando. Le decía que al parecer toda la confianza que tenía no significaba nada, pero él trató de decirle que los dos eran muy fuertes, tanto que si hubieran atacado juntos no hubieran podido con ellos. Solo que en ese momento llegó Katie, que es la archimaga, a pelearse también con ellos, a decirles que eran unos inútiles, que ella tenía que hacer todo, pero sobre todo Ignis le dijo a su pareja que estaban luchando por una causa más grande porque podía recordar lo que pasó hace 15 años. ¿Qué pasó? No sé, solo sé que el archiduque anterior fue envenenado, pero al parecer ellos luchan por la libertad de los magos porque puedan vivir tranquilamente sin estar en el desierto rojo, que puedan tener hijos libremente. Aquí sí se las doy válida porque ¿qué es eso de que los magos no pueden tener hijos nada más porque el imperio dice que no? Así que siento que esa causa sí es justa, pero no sé si son los medios necesarios o más que nada no sé si está bien que involucren a la gente inocente, ¿saben? Creo que ese es el problema. Pero bueno, el archiduque le pregunta a Katie que cuál va a ser el siguiente plan. Resulta que Katie les va a decir a los otros que encontró pistas sobre el paradero de Bel en el desierto rojo, pero va a hacer que solo vaya Lia, entonces ahí se van a deshacer de ella. Y el archiduque dice, bueno, vamos a proseguir con el plan. Unos días después, esta archimaga en una reunión les dijo que había encontrado pistas sobre el paradero de Bel en el desierto rojo, así que uno de ellos, de los comandantes, debería de ir a investigar. Lia de inmediato se ofreció para ir, además Nana, la amiga de Bel, la iba a acompañar junto con otros caballeros. También la archimaga se ofreció. Entonces Edgar dijo, bueno, pues ya que, porque él quería ir con ella, pero la archimaga le dijo, no, es que un comandante se tiene que quedar aquí en el palacio. Entonces en eso quedaron. La archimaga se fue a su estudio, bajó la guardia y en
en eso iba entrando como por un espejo el archiduque, algo así. Entonces ella le dijo que todo iba de acuerdo al plan, que más o menos en una semana Lia iba a aventurarse en el desierto rojo y sería su oportunidad de deshacerse de ella. El problema es que todo esto era una trampa porque Nana utilizó magia para hacerse pasar por el archiduque. Entonces le tendieron una emboscada, la tenían completamente acorralada, no tenía ninguna escapatoria. Lia le preguntó dónde estaba su hermano porque la estaba amenazando con una espada en su cuello. Le dijo que la única oportunidad que tenía de sobrevivir ella y su hermana era que le entregaran a su hermano. Resulta que una semana antes le habían confiado al príncipe heredero todo lo de las cartas de la otra dimensión, todo lo que estaba pasando, y aunque lo vemos como un príncipe medio tonto que se la pasa jugueteando, la verdad es que no. Él tiene sus espías, tiene todo su centro de información. Entonces, al ver esto, empieza a investigar a su prometida, se da cuenta de que ella no es la culpable, pero sí que hay alguien detrás de ella. Por eso sabe que se supone que en su fiesta de cumpleaños su prometida va a morir. Ahora que tienen acorralada a su hermana, le preguntan dónde está el hermano de Lia. Ella les dice que está bien, que no lo mató y abre una especie de portal donde lo suelta. Entonces ella se reúne con su hermano, pero Katie quiere saber dónde está su hermana, si está a salvo. Aquí es donde el príncipe le pregunta por qué hizo todo esto y resulta que ellas se sienten como simples rehenes de otro reino, porque a su hermana no le hace caso su prometido, nunca la visita. Ella, aunque tiene el título de archimaga, simplemente le dicen princesa Katie, entonces es horrible cómo la ven las demás personas, no la respetan. Aquí el príncipe le dijo que lo sentía mucho, pero que ellos no iban a ser los que mataran a su hermana, sino ella misma. Le enseña las cartas de El Buzón y ella se da cuenta de que todo esto es cierto, pero no puede creer que por su culpa su hermana fuera a morir, porque se supone que el archiduque quiere crear un mundo donde los magos sean libres y donde ellas tengan el respeto que se merecen. Pero claro, todo esto es una mentira de parte de este tipo, porque el príncipe le dice que fue su padre quien lideró la rebelión de hace 15 años y pues ya se ven cómo terminaron las cosas. El príncipe le dice que lo siente mucho, todo esto es porque las descuidó, no sabía cómo estaban viviendo, pero le ofrece su ayuda, porque si los ayuda entonces va a enmendar todos sus errores. En eso quedan, pero Lia se va junto con Edgar, aunque antes que nada le quiere preguntar si él sería su pareja en la fiesta del príncipe heredero. Él se sorprende un poco, pero ella se avergonzó de lo que le había pedido. Él la abrazó, le dijo que definitivamente no pensaba dejarla ir a ningún lado. Después de eso, el príncipe se reunió con su prometida y con su hermana porque ella se iría al desierto rojo para planear todo, que todo saliera muy bien, pero ella le dejaba a su hermana su cuidado. Entonces estaban platicando porque la princesa heredera estaba muy triste diciéndole que se cuidara, que por favor si había mucho peligro regresara, pero él le dio un pañuelo diciéndole que no debía de llorar porque se veía más hermosa mientras sonreía. La verdad es que estos dos como que sí se quieren, pero él, contrario a lo que demuestra, no es tan romántico con su propia prometida. Entonces, para salir del apuro, le empieza a platicar del romance entre Edgar y Lia, que más o menos ahí van. Todavía hay unas cosas que arreglar, pero él fundó una asociación para el amor entre marqueses y duques. Su prometida estaba fascinada, su hermana estaba riéndose, porque sabía que el príncipe iba a cumplir con su promesa de cuidarla hasta el final, entonces no tenía nada de qué preocuparse. Por otra parte, Edgar estaba esperando a Lia porque fueron a dar una vuelta al mercado, a ver algunas armas, a cabalgar, se la pasaron muy bien, pero al final de esa pequeña cita, él le dijo que quería regalarle un vestido porque iba a ser su acompañante en el cumpleaños del príncipe. Entonces fueron a una boutique, pero al ser recibida con tanta euforia, sacó su espada y casi desvive a la pobrecita dueña de la tienda de vestidos. Pero bueno, resulta que Edgar ya le había mandado a hacer un vestido con muchas especificaciones, que fuera fácil de usar, que se pudiera mover, que las telas fueran de muy alta calidad. Entonces le dijo que se lo probara. Él estaba muy nervioso, tanto que estaba leyendo un libro al revés. Entonces en cuanto salió, él quedó fascinado, se enamoró de ella por segunda vez. Le estaban explicando cómo usar el vestido porque hay una parte que se arranca para que ella pueda tener más movilidad, además de que los tacones son más anchos para que tenga estabilidad, el corpiño tiene una armadura, entonces todo súper bien. Pero él seguía tan avergonzado y feliz que le dijo a todas que se retiraran porque quería hablar con ellas a solas, diciéndole que se veía realmente hermosa, que iba a ser la persona que más brillaría en la fiesta. Pero resulta que afuera de la tienda
de vestidos estaban sus subordinados de ella, porque ya se habían unido por orden del príncipe a este grupo de fans de amor entre marqueses y duques, pero ellos no estaban felices con esto porque como que su amada comandante se iba a casar con Edgar. Definitivamente estaban en contra, porque creían que Edgar quería que ella renunciara a su título para dedicarse al hogar, entonces obviamente no querían que esto pasara. Pero los subordinados del comandante Edgar les estaban diciendo, ¿es en serio? ¿Es en serio que están conspirando contra nosotros? En eso estaban peleando en el comunicador cuando apareció Lia para preguntar qué rayos estaban haciendo, que qué estaban diciendo acerca de su matrimonio. Entonces pues ellos no sabían qué decir ni qué hacer porque era orden del príncipe. Al día siguiente Edgar estaba a punto de entrenar, de hecho la estaba esperando porque iban a entrenar juntos, pero ella llegó muy enojada con uno de sus subordinados todo golpeado y le dijo que si sabía que los subordinados de ambos estaban utilizando un dispositivo de espionaje por parte del príncipe heredero. Entonces Edgar estaba como de, ay, otra vez con lo mismo. Pero ella tenía todo un malentendido porque creía que el príncipe no confiaba en ella, pero al mismo tiempo él le dijo que eso era porque él había estado enamorado de ella desde hace mucho tiempo. Entonces en cuanto ella escuchó la razón del porqué de todo esto, se avergonzó mucho, trató de irse, pero él la agarró de la mano y le dijo, espera, necesito decirte algo, porque tú realmente me gustas, así que quería que lo viera no como un duque, no como el comandante, sino simplemente por la persona que es. Ella estaba muy avergonzada y en pánico porque no entendía nada, no sabía qué tenía que ver estos dispositivos de espionaje con todo esto. Él le explicó que pues había estado enamorado de ella desde hace mucho tiempo antes y el príncipe y sus subordinados se enteraron. Entonces crearon este grupo de fans para apoyar su amor. Ella seguía en estado de shock, pero él empezó a decirle que la verdad no planeaba confesarse en ese momento, pero quería decirle que le gustaba y no tenía que responderle en ese momento, pero justo como ella estaba tan avergonzada, se fue corriendo diciéndole que iba a pensar en todo lo que le había dicho. Entró corriendo a su despacho, pero es que a ella él se le hacía tan pero tan guapo que no podía controlarse, solo que sus subordinados entraron para preguntarle si estaba bien. Ella fingió que estaba tranquila, pero comenzó a regañarlos porque ellos ya sabían acerca de este club de fans y ellos le dijeron que de hecho era un club anti este club de fans. Entonces ella como de ¿por qué? Le contestaron, no, es que usted es nuestra comandante, sería un desperdicio que se fuera, que no nos liderara. Claro que pensaban que Edgar sería un buen esposo, pero tampoco querían perderla a ella como caballera. Y la verdad, esto fue un gran halago para ella, que siempre había vivido como con todos estos estereotipos. Entonces les dijo que muchas gracias por pensar así en ella y se fueron. Ella se quedó pensando porque justo le llegó una carta de su otra yo diciéndole que qué tal le fue en su cita con Edgar, que qué pasó porque él siempre se había preocupado mucho por ella. De hecho, su matrimonio fue 100% por amor, así que quería que ella tomara en cuenta esto porque él es muy lindo, muy tierno. Ella recordó todas las cosas que él ha hecho por ella, cómo la consolaba, cómo le dijo que sería su espada, en fin, tanto. Entonces se dio cuenta de cuáles eran realmente sus sentimientos, así que salió corriendo porque quería ir a verlo. Como él estaba en el campo de entrenamiento, estaba bien tranquilo cuando de repente llegó ella corriendo y lo abrazó, porque en el fondo también quería que él se fijara en ella. Cuando ella lo abrazó, le dijo que muchas gracias porque cuando supo lo de los mundos paralelos, la verdad es que sentía mucha envidia de su otra yo porque todavía tenía sus padres, tenía a alguien que la amaba, no tenía que luchar con todos estos estereotipos porque era una duquesa que vivía en paz, pero al estar cerca de él cambió de opinión porque él la veía tal cual era. Le gustaba cómo era, lo que comía, lo que vestía, no le importaba. Era el único que la veía no como marquesa, no como caballera. Entonces toda esa amabilidad le llegó al corazón y lamentaba muchísimo el haberse ido corriendo anteriormente, pero si quería saber su respuesta era que sí, a ella también le gustaba. Entonces él se súper mega sorprendió, pero estaba tan feliz que primero le besó la frente y después ambos comenzaron a besarse. Súper lindos, tanto que ya iban caminando de la mano. Él le decía que quería que fueran más cariñosos, más románticos, entonces quería llamarla por algún apodo, quería llamarla Lia y ella le dijo que estaba bien, pero ella también lo iba a llamar
Eddie. Entonces él se fue a dejarla, le dijo que la recogería al día siguiente porque quería invitarla a comer. Ella se súper mega arregló, él también, pero cuando estaba a punto de salir, su mamá le dijo que tenía que decirle algo muy importante. Entonces no llegó a su cita con ella y ella se quedó como de ¿estará bien? ¿Qué le pasó? Bueno, por otro lado, resulta que el archiduque estaba hablando con otros nobles que forman parte de la rebelión, pero todos estaban en contra de llevar a cabo el plan porque pensaban que sus planes ya se habían filtrado porque Katie había desaparecido. Entonces estaban hablando sobre cancelar todo, el archiduque se enojó, les dijo que eran unos cobardes y terminó la reunión. Los magos que andaban por ahí, Ignis y Nex, le decían que seguramente Katie estaba en la torre de magos porque los magos no toman partido por ningún bando. En eso estaban hablando cuando el chico de las quimeras le agarró la mano a Ignis y ella se enojó mucho porque si dos amantes se agarran de la mano pierden todo su mana. Entonces le dijo que tuvieran más cuidado. El archiduque se súper mega enojó, le dijo que ya había tolerado suficientes errores y quería desvivirlo en ese mismo momento, pero Ignis lo impidió. El archiduque se fue y ella regañó a su novio, le dijo que no quería a un amante débil, lo cacheteó al pobrecito. Pues resulta que al día siguiente Lia fue al centro de caballeros porque quería hablar con Edgar, ya que la dejó plantada y aparte no le mandó ninguna carta ni nada. Entonces entró, pero él era súper frío, súper cortante, como de ay, es que no estaba dispuesto a ir, y ella de ¿no quieres acompañarme por mi vestido? Ya está listo. Y él de no, estoy ocupado. Casi no me estés molestando. Ella lo sintió tan cortante que se puso a llorar, se dio media vuelta y se fue, porque no sabía qué era lo que estaba pasando. Esto se complicó un montón porque resulta que cuando su mamá le dijo que tenía algo que hablar con él, era que no podía mezclarse con Lia, porque su papá había sido el causante del incidente del carruaje. Entonces no sabía el qué hacer. Pero en mi opinión, lo que menos debes hacer cuando tu familia ya la regó es portarte todavía peor con ella. Pero bueno, no sé ustedes qué piensan. Resulta que su mamá se había enterado también hace poco de que su padre, el anterior duque, había conspirado con el archiduque para deshacerse del marqués, porque cuando el archiduque tuvo muchísimo poder y se enteró que el marqués se había puesto del lado del príncipe, pues se deshizo de él, y su papá sabía y no dijo nada. Entonces él comenzó a llorar como de ¿cómo puede ser posible que hiciera esas cosas? Porque después del funeral del marqués, su papá renunció al título de duque en modo de disculpa, pero él estaba enojadísimo. No podía creer que su papá fuera el culpable. Bueno, no culpable, pero sí cómplice, digámoslo así. Entonces cuando ella le dijo que él era súper amable, que también le importaba mucho, que le gustaba, se imaginó cómo se pondría ella si se enteraba de todo esto. Seguramente lo odiaría. Grave error suponer cosas de otras personas, pero bueno. Ella fue a la tienda de vestidos porque necesitaba recoger el que ya estaba listo, pero vio un montón de nuevos vestidos. También la señora de la tienda le dijo ¿y dónde está tu amorcito corazón? ¿Por qué no está contigo? Pero mientras estaba viendo los vestidos, resulta que Ignis también estaba ahí probándose unos vestidos. Entonces ella se puso a la defensiva como de ¿qué estás haciendo aquí? Pero sabía que no podía pelear en ese lugar porque involucrarían a personas inocentes. Así que le dijo que mejor lo dejaba pasar porque al final de cuentas ella era un simple peón. Pero Ignis se empezó a enojar, entonces ella le dijo a la señora de la tienda que las dejara solas porque tenían cosas que discutir. Comenzaron a hacerse de palabras, solo que Lia ya la había investigado. Resulta que ella era de una familia de traidores, pero como tenía poder mágico, la torre de magos la cuidó, pero después huyó por amor y pues ahora era un simple peón del archiduque. Ignis, para no dejarse tanto, le empezó a decir que ella tampoco era gran cosa, que simplemente era una caballera, se creía mucho por tener un aura, pero que era una de las perritas falderas del príncipe heredero, además de que no había podido defender a sus padres. Y en eso estaban peleando cuando llegó Edgar muy enojado, desenvainó su espada y le dijo que guardara silencio, porque no podía hablar de ella a la ligera. Comenzaron a luchar, aunque Ignis era una maga muy poderosa, podía utilizar mucho el fuego, por lo que Edgar, defendiendo a Lia, se quemó el brazo, pero Ignis se fue con el rabo entre las patas porque justo en ese momento Belle iba llegando. Lia, al ver que su hermano estaba bien porque ya había despertado, lo abrazó, le dijo que estaba muy feliz de que todavía tenía una familia a la que proteger, pero esto como que le dolió a Edgar porque se sentía culpable. Luego de eso, Edgar y Lia se fueron caminando, pero él se estaba disculpando con ella por haberla mandado sola, por haberla dejado plantada el día anterior, por todo. Ella le dijo que no se preocupara, pero más que nada quería decirle que no se volviera a poner en riesgo por ella, por eso de que se había
quemado el brazo. Él le dijo que él tampoco quería que ella se pusiera en riesgo, pero Leah le dijo que aunque sabía que por algo había estado actuando tan extraño, era algo que al parecer todavía no estaba listo para decirle y lo esperaría el tiempo que necesitara. Él le dijo que sí, que muchas gracias, que cuando reuniera el suficiente coraje entonces le diría, y ahí terminó todo. Por otro lado, Ignis llegó a su guarida donde estaba Nex, su novio por así decirlo, pero él la vio tan mal, tan alterada, que quiso como tranquilizarla y trató de decirle que lo mejor sería renunciar, volver a su vida de antes, pero ella estaba súper enojada diciendo que no iba a dejar ir a las personas que le quitaron todo. Entonces ella se quitó el guante y lo tomó de la mano porque ella no perdía su maná aunque se tocaran de la mano. ¿Por qué? Porque ella no lo amaba. Aquí me volví a sentir mal por él. Él recuerda cómo es que se conocieron porque él también estaba en la Torre de Magos y le gustaba crear quimeras, solo que los demás magos de ese lugar lo molestaban, diciéndole que era un debilucho, molestaban a sus creaciones, así que ella salió para defenderlo. Pero estos tipos también se la agarraron contra ella, diciéndole que era una asesina, que su padre había sido quien puso veneno en la copa del príncipe y del archiduque. Le decían cosas como que no querían mezclarse con ella, que cómo podía estar tan tranquila en ese lugar. Entonces estos tipos se fueron y ella agarró a su creación, que era una palomita bien tierna, y le dijo que cuando se encontrara con tipos como ellos, que los matara, porque era preferible verlos morir que ver morir a los que ama. Entonces, regresando al presente, él comenzó a llorar, a decirle que lo sentía, que todo era su culpa, que enmendaría sus errores, pero no quería que se fuera, y ella le dijo que no era su culpa, solo ya no había más espacio en su corazón. Lo único que albergaba era el sentimiento de venganza. Todos los demás se reunieron para tener sus planes listos antes del cumpleaños del príncipe heredero, donde le dijeron que no podían poner más caballeros de lo habitual porque entonces sospecharían, pero sí podían disfrazarlos para que asistieran a su fiesta. Algo que no le quedaba del todo claro a Abel era por qué Ignis unió fuerzas con el archiduque, ya que fue el archiduque quien le pidió al padre de Ignis que pusiera veneno en la copa. Entonces por su culpa lo mataron. Así que ¿por qué unieron fuerzas? Él le dijo que era porque ambos odiaban a la familia imperial, entonces aunque unieron fuerzas no significaba que no sean enemigos, porque resulta que hace 15 años el archiduque fue quien le dio el veneno al padre de Ignis para que lo pusiera en el vaso del príncipe heredero, solo que todos sus planes fueron escuchados por dos personas, por Leah cuando era niña y por Edgar, que de hecho se dieron cuenta, pero Edgar la sacó de ahí para llevársela corriendo. Ella antes que nada se puso una pequeña diadema y le puso una diadema a él porque su hermano las había creado para que pudiera medio flotar, solo que antes de que pudieran irse el archiduque los agarró, los amarró y les dijo que no había necesidad de matarlos porque le servirían a su hijo que se convertiría en el próximo príncipe heredero. Una vez en la fiesta, el vizconde le dio una bebida especial del oeste al príncipe heredero por ser su cumpleaños, pero solo había para él. Entonces el príncipe estaba a punto de tomarse esta copa, pero vio que el hijo del archiduque lo veía con ojitos de ¡ay, qué rico debe de saber eso! Entonces preguntó si podía compartirlo porque quería que él también lo probara, pero ambos estaban muy insistentes como de no lo compartas, es solo para ti, y en ese momento llegó Edgar todo golpeado, pero llegó para decirle que no se lo tomara, que era veneno. Pero como se habían soltado de las ataduras, resulta que estaban confinados en una habitación, pero él tenía que deshacerse de estos nudos rápidamente e ir a avisarle al príncipe heredero, porque era como un hermano para él. Entonces ella le dijo que se pusiera frente a ella de espaldas porque su papá le había enseñado algunas técnicas de cómo desatarse, entonces lo desató, él la desató a ella e intentaron abrir la puerta con un anillo mágico que le había dado su hermano, pero no funcionó, así que Edgar agarró un plato, creo, y rompió la cerradura. Entonces salió corriendo, ella le decía que por favor la esperara, pero él tenía que ir rapidísimo, entonces llegó y dijo que era veneno. El emperador y todos los que estaban en esa reunión se quedaron como de eso es cierto, pero el archiduque no es menso, sabía que si lo descubrían sería un traidor y lo exterminarían a él y a toda su familia. Entonces tomó veneno también, para que su hijo pudiera salvarse, porque antes de morir le dijo que él tenía que ser el príncipe heredero. Entonces todos se fueron contra el vizconde. El príncipe les estaba contando que su padre sabía que el archiduque estaba implicado, pero como ya estaba muerto, no quiso continuar con el asunto, así que ejecutó a toda la familia del vizconde Portia y la única sobreviviente fue Ignis. Así que básicamente la rebelión estaba siendo guiada por los sobrevivientes
sobrevivientes de la rebelión anterior. Belle estaba diciendo a su hermana que no sabía que estaba pasando por tantas cosas porque no se lo había contado. Ella de no te preocupes, pero cambiando de tema, ella empezó a decir sí es cierto, Edgar estuvo magnífico en aquella ocasión salvando al príncipe heredero, luego ya se veían los corazoncitos flotando entre ellos. El príncipe lo abrazó, le dijo que desde entonces no había podido vivir sin él, pero en ese momento Edgar le dijo que ya no lo estuviera abrazando tanto porque ya le pertenecía a otra persona. Y Belle le preguntó si era cierto ese rumor de que estaba cortejando a alguien. Así que el príncipe le dijo, ¿acaso no lo sabías? Y él de no, pero mis felicitaciones. Entonces ya encontró a su prometida, se va a casar. Quien quiera que sea tiene suerte de haber encontrado a alguien tan maravilloso como usted. Incluso le preguntó si la conocía y todos estaban como de no manches porque no sabía quién era. Así que Edgar le dijo que sí, que ya la conocía. Belle le dijo que de hecho quería preguntarle sobre un rumor bastante alocado que decía que él y Lia estaban saliendo y el príncipe de ese rumor es cierto, la prometida de Edgar es Lia. Y él se quedó como de ¿es en serio? Le empezó a preguntar a su hermana cómo es que pasó todo porque ella le había dicho que lo odiaba porque la molestaba. Ella le dijo que todo era un malentendido, pero aún así como que no lo terminaba de aceptar. Incluso el príncipe le dijo, pero tú dijiste que él era muy buen partido. Y él de sí, pero para otra mujer, y lo miraba con ojos de te odio. Empezaron a hablar acerca de que no pueden casarse porque alguno de los dos va a perder su título y seguramente él no lo va a perder. Entonces todo por lo que han pasado para que el título de su familia se desvanezca, pero en ese momento Eddie le dijo que él iba a renunciar a su título. El príncipe le dijo que no hiciera promesas que no puede cumplir, pero Belle estaba súper feliz de que él lo hiciera, de que su hermana no tuviera que renunciar a su título, así que él ya lo veía con ojitos de cariño. Le dijo que ya podía llamarlo cuñado, en fin. Ella le dijo que luego discutirían todos los asuntos, pero en ese momento llegó un mensajero para decirle que Lady Anne los había citado a los dos a una comida porque quería hablar con ellos, lo cual se le hacía muy extraño. Así que cuando estaban sentados juntos comiendo, ella le preguntó por qué los había citado tan repentinamente, porque estaba muy nerviosa. La mamá de Edgar le dijo que los había citado porque se enteró que ellos dos estaban saliendo, así que como ya estaban en edad de casarse, quería saber cuál era el plan que tenían sobre sus títulos, y en ese momento Eddie le dijo que él iba a renunciar a su título. Su madre le dijo que si estaba hablando en serio y él le dijo que sí. Entonces todo el ambiente se puso muy tenso porque Edgar dijo que su hermano estaba más que calificado para ser un duque. Su hermano también estaba en shock porque no se lo esperaba, pero contrariamente a lo que esperábamos, la duquesa dijo bueno, está bien, porque sabía que su hijo ya lo había pensado durante mucho tiempo y esa era la decisión que había tomado. Además, lo más importante de todo es que le tenía muchísimo cariño a Lia. Resulta que la duquesa era muy amiga de la mamá de Lia. De hecho, cuando nació, ambas pensaron que era un ángel porque no le gustaban las joyas ni los vestidos, pero su corazón era tan noble que incluso le tenía miedo a pisar una linda flor. Le decía que le tenía mucha envidia a su madre porque desde ese entonces ya la quería como nuera, pero su mamá siempre se negaba diciendo que ella misma encontraría el amor. Su suegra de la duquesa le había regalado una pulsera, así que ahora quería regalársela a ella, pero Lia estaba hecha un mar de lágrimas porque recordó a su mamá y lo mucho que la amaba, entonces pues ya se la pasaron bien. Ella se fue a su casa, pero Edgar le dijo a su mamá que qué era lo que tramaba, porque antes estaba en contra y ahora no. Su mamá le dijo que la verdad no trama nada, simplemente sí los quiso separar por los pecados de su padre, o más bien de su familia, pero al ver cómo sufría no pudo, entonces decidió dedicarle todo el tiempo del mundo a Lia como si fuera su propia hija, para que así cuando volviera a ver a los marqueses pudiera pedirles perdón. Ella haría todo lo que pudiera para hacerla feliz y él también lo haría. Entonces ella andaba bien feliz en su carruaje cuando alguien se paró frente a él y resulta que era Nex. Él se arrodilló frente a ella a pedirle perdón, a decirle que Ignis lo había abandonado porque tenía un fuerte deseo de venganza. Entonces cuando él le dijo que abandonaran esta misión, ella lo dejó, pero pensaba que tal vez si le quitaba la vida a ella, lo aceptaría de vuelta, aunque eso era imposible, así que estaba rogando su perdón porque quería que viera a Ignis de otra manera, ya que había perdido a sus padres desde muy joven y ella seguramente lo entendería, pero Lia estaba enojadísima, le dijo que ni aunque se arrodillara frente a la tumba de sus padres, sería suficiente, quería matarlo en ese mismo momento, pero tampoco quería que todo se saliera de control, entonces se subió a su carruaje y se fue. Al día siguiente le contó todo esto a Edgar, que estaba súper decaído, pidiéndole
pidiéndole disculpas por no haberla acompañado, le dijo que de ahora en adelante la acompañaría a su casa siempre, sobre todo también porque quería pasar tiempo con ella, y estaban platicando cuando le llegó una carta de su otra yo diciéndole que le estaba haciendo de comer a su esposo de esa otra línea temporal, pero quería saber cuál era su comida favorita. Así que Leah le preguntó a Edgar que cuál era, pero él le dijo un chiste que no era cierto, pero más que nada él quería saber cómo llegaron a casarse en esa otra línea temporal. Entonces ella le explicó que pues primero mandaron una solicitud de matrimonio, pero ese Edgar le dijo a Leah que si no correspondía a sus sentimientos en cierto tiempo que cancelaría el compromiso. Aunque no pudo evitar enamorarse de él, así como ella estaba enamorada, Leah le preguntó que desde cuándo le había empezado a gustar, entonces él le dijo que cuando fue nombrada comandante de los caballeros, al principio no le prestaba tanta atención porque ya se conocían, pero desde ese día como que no podía apartar la mirada de ella. Por eso también siempre le pedía sus informes porque quería verla. Ella le dijo que pensó que la odiaba, pero todo era un malentendido. A Edgar le surgió la duda porque se supone que la Leah de su otra línea temporal no es un caballero. Entonces, si él se había enamorado de ella cuando se convirtió en comandante, ¿cómo se había enamorado el otro Edgar de esa Leah? Así que quedaron en que le preguntaría. Pero también él quería saber desde cuándo ella se enamoró de él, solo que ella sí le dijo que era un secreto. Ambos estaban súper felices, pensó que esto duraría para siempre, pero estaba muy equivocada. Al día siguiente, la otra Leah le contestó diciéndole que le preguntó a su amado cómo se había enamorado de ella, y resulta que él se enamoró en aquel episodio 15 años atrás, donde el príncipe heredero casi es envenenado, porque en su caso fue ella quien salió corriendo para salvar al príncipe y tiró la copa. Entonces ella se quedó pensando que eso había sido muy diferente porque, por ejemplo, en su caso ella no corrió detrás de Edgar, ella se quedó parada. Entonces esto se le quedó en la mente, pero cambiando un poco el tema, el príncipe heredero y la princesa estaban siendo muy románticos últimamente. Edgar estaba tomando ahí el té con ellos porque le decía que estaban felices de que ya fuera oficial su relación con Leah, pero seguirían con el club de fans porque no iban a detenerse hasta que se casaran. Entonces, antes de seguir con todo esto, Edgar les dijo que qué pasaría, o bueno, les pidió un consejo porque había un secreto que no podía contarle a su amada por temor a que ella sufriera mucho, a que saliera lastimada, ya que lo único que quería era que ella fuera feliz. El príncipe heredero, por su parte, le dijo que él no le diría la verdad, pero la princesa le dijo que sí que le diría porque le estaría dando la oportunidad de superar esa verdad. Entonces él se quedó como de bueno, sí. Pero justo en ese momento llegó uno de sus ayudantes diciéndole que el archiduque había ido a visitar a su comandante y después de eso ella se quedó llorando. Entonces él fue corriendo para saber qué fue lo que pasó. Resulta que el archiduque fue para decirle que quería contarle una historia acerca de sus padres porque la persona que estuvo involucrada en el accidente del carruaje era alguien que estaba relacionada con una persona muy cercana a ella. Leah le pidió que fuera al grano, entonces el archiduque le dijo que resulta que el culpable del accidente de sus padres fue el anterior duque, porque en ese momento el duque quería ganarse su favor, así que se había enterado de que los marqueses iban a ir a visitar a su esposa porque era la única persona por la que irían tan rápidamente a verla sin concertar una cita de antemano ni nada. Entonces el duque le pidió a este mago que cambiara los caballos porque quería ganarse su favor, pero dice que la duquesa se enteró de todo esto, entonces hizo que renunciara a su título como duque y lo escondió en otro lugar. Cuando él se enteró quiso reprimirlo, pero su esposa había sido más rápida. Le dijo que seguramente su novio ya sabía de todo esto, pero contrariamente a lo que esperaba, ella mantuvo la compostura, le dijo que él no era ese tipo de persona, así que le pidió que se fuera. Pero antes de irse, el archiduque le dijo que cualquier cosa que necesitara podía contactarlo. Estaba en estado de shock, así que le escribió una carta a su otra yo, pero lo que le respondió la dejó helada, porque resulta que en ese mundo fue Edgar quien salvó la vida de sus padres. En esa línea temporal, la historia había estado de la siguiente manera. Resulta que el duque se había enterado de que el archiduque quería atentar contra la vida de los marqueses. Entonces, como no podía dejarlo pasar porque su esposa era su amiga, además de que Edgar estaba enamorado de Leah, decidió contarle a su hijo y su hijo fue corriendo a la casa de los marqueses para advertirles acerca del cambio de caballos. Ellos lucharon contra la quimera, le ganaron y así fue como sobrevivieron. Su padre de Edgar no había sido el instigador, pero sí sabía lo que iba a pasar, entonces ella estaba desconsolada, estaba entrenando, desquitándose con los pobres saquitos de entrenamiento, solo que en ese momento llegó Edgar y ella le dijo que entrenara
quedaran juntos, pero se le pasó la mano, le preguntó si estaba bien. Él le dijo que sí, pero quería saber qué era lo que había pasado porque escuchó que tuvo una reunión con el archiduque, así que ella fue sincera con él, le dijo lo que le había dicho, pero no pensaba que fuera cierto. Volteó a verlo y él estaba desconsolado. Le dijo que lo sentía mucho, que se había enterado hace muy poco tiempo, que no sabía cómo decirle la verdad. Pensó que lo mejor sería hacerla sonreír, hacerla feliz, pero ella no se lo tomó bien porque sí sabía. Aunque no cambiaría en el pasado, sintió que lo hizo por su propio bien de él y no el de ella. Entonces, por respeto a sus padres, pensaba que lo mejor sería que dejaran lo suyo hasta ese momento. Se dio media vuelta y se fue, pero él llorando le decía que no se fuera, que no lo dejara, que le rogaba que se quedara, pero aún así ella se fue. El archiduque estaba feliz porque toda esta escena que tuvieron, Ignis la vio, entonces le dijo que ella estaba al borde del colapso, pero el archiduque le contó que pues le dijo la verdad a medias, porque según le dijo que la duquesa sabía desde un principio cuando no es cierto. De hecho, el duque le confesó hace muy poco lo que había pasado, pero esto era un empujoncito para que ella terminara desmoronándose. De hecho, también le preguntó que qué onda con Nex. Ella le dijo que él regresaría porque no puede vivir sin ella, y de hecho lo fue a buscar. Él se arrodilló frente a ella, le dijo que no podía estar en otro lugar que no fuera a su lado, así que pues se quedaron juntos. Por su parte, Lia ya estaba un poco más tranquila, pero su hermano fue a preguntarle que cómo estaba, que qué pasó. Ella se sentó y le explicó todo lo que había pasado. Él se puso a llorar porque sabía que era una carga muy grande para ella y había aguantado todo esto sola. Entonces le dijo que simplemente se tiraran a llorar toda la tarde. Y cuando terminaron de llorar, quisieron ir a la tumba de sus padres, pero en la tumba estaba Edgar. Él estaba hablando con ellos pidiéndoles disculpas porque debió de haberse dado cuenta antes, tal vez lo hubiera podido evitar, pero justo en ese momento Lia fue hacia él diciéndole que se fuera de ahí, que no tenía nada que hacer en ese lugar. Hasta su hermano le dijo, oye, cálmate, pero Edgar le dijo, sí, perdón, no fui respetuoso. Ella le dijo que no lo quería volver a ver y él se fue. Entonces su hermano empezó a decirle que no debía de ser así porque al final de cuentas ninguno de los dos tenía la culpa, pero ella le dijo que no iba a cambiar de opinión porque sería una falta de respeto a sus padres. Su hermano le dijo que sus papás no hubieran querido que ella sacrificara su felicidad por una idea de venganza. Aún así, ella le dijo que no iba a cambiar de opinión porque ya no lo amaba. Incluso en el trabajo las cosas entre ellos estaban bastante incómodas, tanto que sus subordinados se dieron cuenta, así que hicieron una misión especial para reconciliarlos. Seguramente el príncipe heredero les daría vacaciones por ello. Edgar se dio cuenta de que algo iba raro, tenía un mal presentimiento. Resulta que estos dos planearon un montón de cosas para reunirlos nuevamente. Por ejemplo, querían hacer un entrenamiento conjunto entre batallones, pero ella los puso a entrenar solo a ellos dos, así que ahí falló. Luego intentaron llevarla con postres hacia la oficina del otro comandante, pero también falló, los golpeó. Así que por último, querían hacer de nuevo lo del carruaje, que se encontraran en el mismo para que pudieran platicar. Esto por un consejo de otro de sus subordinados que andaba por ahí, que era el único que estaba casado, que decía que para incontentarse tenían que hacer el delicioso, pero como es un cómic para todas las edades, simplemente lo dejaron en encerrarlos en un carruaje. Ella, cuando vio todo esto, tenía claro sus intenciones, así que les preguntó que qué querían lograr. Uno de ellos fue valiente y le dijo que todos notaban cómo las cosas entre ellos se habían vuelto incómodas. Ella se veía más cansada que nunca, aparte se notaba que lo extrañaba. Entonces ella simplemente les dijo que regresaran a su lugar de trabajo y se subió al carruaje, porque sí, tenía que hablar con él. Quería ver si podían arreglar los malos entendidos, preguntarle que desde cuándo lo sabía, pero al mismo tiempo sentía esta necesidad de no perdonarlo por lo que le pasó a sus padres. Pero justo en ese momento el carruaje se detuvo y se subió Edgar, porque ella sabía que realmente lo amaba y tal vez no debería de hacerlo. Como ya estaban en el carruaje, ella le preguntó desde hace cuánto lo sabía. Él le dijo que desde hace muy poco, pero ella le preguntó si es cierto que su mamá lo había sabido todo este tiempo, a lo que él le dijo que era falso, que cuando empezaron su relación su papá le envió una carta a su mamá para contarle toda la verdad, porque a ellos les había dicho que si iría muy lejos renunciaría a su título porque estaba enfermo y le habían creído. Entonces ella le dijo que como su papá fue cómplice, le preguntó si lo entregaría a la justicia para que también tuviera un juicio, y él no pudo contestarle. Entonces le dijo que se mantuviera alejado de ella porque ella no se sentía capaz de alejarse de él, así que le pedía que le hiciera las cosas más fáciles. En eso estaban cuando un asistente llegó corriendo porque el príncipe quería hablar con ellos, ya que se supone que toda la rebelión no iba a ser el día de su cumpleaños, así que fueron corriendo
corriendo. Él les dijo que no sabía si era verídico o no, pero procederían con el plan como estaba establecido sin modificar nada. Además, como ellos estarían en el salón de baile custodiándolo, quería que practicaran antes que nada, y ella dijo que sí, aunque Edgar se sentía un poco incómodo. Fueron a bailar al jardín, no tenían música, pero mientras bailaban, ella recordó todas las cosas buenas que él le había dicho o que había hecho por ella, entonces no pudo evitar sentirse triste. Le dijo que hasta ahí, que se verían al día siguiente para el baile, y se fueron. El día del cumpleaños del príncipe llegó, ella estaba 100% preparada con el vestido que él había hecho para ella, así que entró en la sala del banquete completamente sola, pero el archiduque también entró con su acompañante porque, según su información, el archiduque iba a ir acompañado de una pelirroja que iba a ser Ignis. Luego esta tipa le buscó pelea porque derramó vino en su vestido, pero ella la ignoró por completo porque Edgar le dijo que era hora del primer baile, ya que se supone que después de este baile comenzaría el ataque. Y sí, cuando terminó, ella sintió poder mágico, fue contra ella, pero no. Resulta que Ignis estaba disfrazada como sirvienta. Entonces atacó al príncipe heredero, pero como no estaban tan listos, Edgar fue corriendo para protegerlo y ella fue corriendo todavía más para ponerse enfrente de él y sacrificarse porque ya lo había entendido. Lo amaba muchísimo y no quería que saliera lastimado, pero él también la amaba, entonces la agarró y la jaló hacia atrás para él ser quien se sacrificara. Las llamas lo alcanzaron por completo, pero ella no podía ir a buscarlo porque tenía que proteger al príncipe y a la princesa. De hecho, el príncipe le dijo a su ayudante que se llevara a la princesa porque él tenía que quedarse, así que ellos dos se fueron. Todos estaban en sus posiciones, también los nobles que estaban de parte del archiduque estaban peleando ahí. Afortunadamente el emperador ya no estaba, así que comenzó la lucha, pero sus subordinados le dijeron a Lia que ellos se encargarían de todos los que estaban abajo de ella, que ella se encargará de la bruja, y así lo hizo. Empezó a pelear con ella, que le dijo que por qué estaba tan enojada si había eliminado a su enemigo, lo que la hizo enojar todavía más, la mandó a volar contra la pared. Estaba a punto de matarla cuando Lia le dijo que dijera sus últimas palabras, pero esta tipa comenzó a reírse porque esa era su línea, ya que atrás de ella una quimera había aparecido. Ella sentía que era su final, se arrepentía mucho de no haber amado a Edgar más, de no haberlo perdonado antes, pero justo en ese momento llegó Edgar a salvarla porque empezó a luchar contra la quimera. Le decía que lamentaba haber llegado tarde. Mientras la princesa heredera estaba escapando, había muchas quimeras también por ahí luchando contra los caballeros, entonces una de ellas mordió al caballero que la estaba escoltando. Él le dijo que huyera, pero justo en ese momento llegó el emperador con más caballeros y también llegó Belle junto con su propia hermana Katie, porque había convencido a la Torre de Magos de ayudarlos, así que los magos también habían aparecido en el lugar. Todos le preguntaban que qué tal estaban las cosas ahí adentro. La princesa les dijo que más o menos, que Lia estaba luchando pero que Edgar no lo había logrado. Sin embargo, su hermana le dijo que no se preocupara, que él seguía vivo porque sentía cómo fluía la magia de su espada. Lia estaba muy feliz de que su amorcito corazón siguiera vivo, pero tenían que dejar las cosas para después porque frente a ellos estaba el archiduque, Ignis y Nex. Los tres comenzaron a luchar. El príncipe heredero se estaba enfrentando al archiduque, mientras que los otros dos estaban con los respectivos magos. Lia le decía a Ignis que debió de haberse quedado con el título de maga loca por amor porque se escapó por irse con su amorcito corazón, pero ella le dijo que el amor no servía de nada, y justo en ese momento Lia estaba a punto de matarla cuando Nex le envió una de sus quimeras, así que la hizo retroceder. Pero Edgar le dijo que el punto débil de estas cosas era el punto rojo, así que estaba a punto de atravesarlo, pero a la que atravesó realmente fue a Ignis. En ese momento Nex se desplomó. Le gritaba que por favor no se muriera, que resistiera. Ella recordó cómo se habían enamorado, cómo había dejado la Torre de Magos para buscar su final feliz con él, y en ese momento, sin guantes, lo tocó en la cara y toda su magia desapareció, también la magia de él, porque realmente lo amaba y él la amaba a ella. Entonces el príncipe heredero, que estaba peleando contra Jean, le decía que ya se detuviera, que no necesitaba haber tantas muertes sin sentido, pero Jean estaba aferrado a que debía de haber grandes sacrificios para lograr grandes cosas, solo que justo en ese momento empezó a sentir la desesperación de que iba a perder. Además llegó Katie para encerrarlo en uno de estos espejos donde no podía hacer nada. Luego de que todo terminó, Lia le envió una carta a su otra yo diciéndole que gracias a ella pudieron salvar muchísimas vidas, que la princesa heredera estaba muy bien, además de que estaba feliz porque ya se sentía su
súper consolidada como miembro de la familia imperial. Solo su hermano estaba un poco triste, ya que accedió a hacer muchos buzones de correo mejorados como condición para que los magos de la torre los ayudaran, así que iba a estar encerrado un muy buen tiempo. En ese momento, Edgar fue a preguntarle cómo estaba y ella empezó a llorar porque le había dicho que no se lastimara por su culpa. Él se disculpó, le dijo que lo sentía mucho, ella le preguntó si de verdad lo lamentaba, él le dijo que sí, entonces ella le decía que disculpa aceptada, que le perdonaba todo, y sí, eso incluía lo que había pasado antes, porque cuando vio que estuvo a punto de morir se dio cuenta que no podía vivir sin él, además de que de verdad lo amaba, sabía que él era el único que la atesoraría por el resto de sus vidas, así que lo perdonaba. Le decía a su otra yo que ella estaba muy feliz, aunque se había enamorado de su enemigo. Tiempo después fue a hablar con los duques porque la duquesa le dijo que pensó que guardar silencio era lo mejor, pero vio que eso la perjudicó aún más, así que le pedía disculpas. Pero el que también estaba ahí era el duque, que se arrepentía mucho de lo que había hecho o de lo que no había hecho. Lía estaba junto con su hermano, le dijo a la duquesa que la perdonaba porque ella había sido una madre para ella, además estaba en la misma situación que Edgar, pero al duque no podía perdonarlo. Lo único que podía hacer era que no lo sentenciaran a muerte, pero igualmente tenía que pagar por sus pecados. Lía fue a visitar a sus padres a su tumba para decirles que al principio pensaba que todo esto había sido su culpa porque ella no había ido a salvar al príncipe aquel día. Si lo hubiera hecho, tal vez entonces ellos estarían vivos. Eso era lo que pensaba, pero ya no lo hacía, porque sí, no pudo salvarlos, pero pudo salvar a muchísima gente y sabía que ellos iban a estar orgullosos de ella, además de que querían que ella fuera feliz, los amaba y los extrañaba muchísimo. Tiempo después, Edgar andaba caminando cuando escuchó que sus subordinados andaban hablando sobre flores, corazones, así que tuvo un déjà vu y entró para decirles que qué estaban haciendo, que si todavía estaban organizando una propuesta de matrimonio sin consultárselo, que por qué no habían aprendido la lección, pero ellos trataron de decirle que todo era un malentendido porque de hecho Lee andaba por ahí, pero Edgar dijo, ¿acaso ustedes quieren hacerme creer que ella organizaría una propuesta de matrimonio tan estrafalaria? Pero justo la vio detrás de todo sosteniendo un ramo de flores. Ella le dijo que lo sentía si era muy estrafalaria, todo se había arruinado, pero él fue hacia ella corriendo, agarró el ramo y le dijo, acepto. A lo que sea que vayas a decir, acepto. Entonces le pasaron un anillo, ella se hincó ante él y le propuso matrimonio. Obviamente él aceptó, todo había salido bien y fin. Pero esta historia tiene un pequeño extra, así que continuamos. Los subordinados estaban peleándose sobre si tenían que elegir flores rojas o flores azules para el ramo de bodas. Cada uno tenía su punto a favor, mientras que otros estaban revisando unos documentos hablando de que el duque ya no es duque, sino que su hermano menor se convirtió en el líder de su familia, pero desde entonces le han llovido cartas de propuesta de matrimonio, así que estaba muy ocupado en citas a ciegas, tanto que en sí no estaba trabajando en su cargo. Los otros subordinados los interrumpieron para decirles que no se ponían de acuerdo en el color del ramo, así que planeaban irle a preguntar al príncipe heredero, pero él andaba súper ocupado teniendo citas con su prometida. De hecho, la princesa estaba visitando la academia mágica para ver a su hermana y como ella iba a su prometido también, ya que quería pasar el mayor tiempo a su lado. Luego empezaron a hablar de que había rumores de que el príncipe iba a la academia porque se pensaba que el mago creador de quimeras estaba escondiéndose ahí, pero otros decían que no, que estaba escondido en el desierto, porque después de aquel día ambos habían desaparecido, así que pensaban que tal vez Ignis también andaba viva recuperándose por ahí. Resulta que aquel día del cumpleaños del príncipe todos andaban moviéndose de un lado a otro trasladando a los heridos, pero la comandante fue hacia Nex para decirle que por sus pecados sería ejecutado, pero como estaba muy cansada no lo seguiría si solo un mago se iba al exilio. En ese momento él agarró a su amada y se fue al desierto. Así que ahora los caballeros pensaban que tal vez ellos estaban juntos en algún lugar, pero no creían que regresaran a causar problemas. Resulta que efectivamente Nex estaba criando a sus pequeñas quimeras palomas, pensando que era un agradable día, preguntándole a su amada si no creía lo mismo, pero no, Ignis no sobrevivió. Le estaba hablando a su tumba. Por su parte, la otra Lía estaba hablando con su marido porque ella estaba esperando un bebé. Entonces
la Lia actual le preguntaba algunos consejos sobre cómo era estar casada. Ellos estaban muy felices porque seguramente estaban muy nerviosos ya que pronto sería su boda, pero también hablaban de su hermano Bel, que había dejado la Torre de Magos para irse a explorar el mundo, pero ahora había regresado y seguramente estaría muy conmocionado al ver todas las cartas del Bel del otro mundo. Entonces querían ir a ver qué onda. Por su parte, el Bel del mundo original, por así decirlo, estaba llore y lloré porque su hermana se iba a casar. De hecho, su amiga le dio un pañuelo y en cuanto tocaron ambos las manos del otro, no sintieron absolutamente nada, ni una pizca de amor ni nada. En ese momento todos empezaron a hablar acerca de que la marquesa había aparecido, que se veía muy diferente porque siempre andaba en uniforme, pero ahora traía un vestido precioso. Llegó junto con su prometido Edgar. Nana le decía a Bel que no llorara. Él le dijo que no, porque cómo iba a llorar cuando su hermana estaba tan radiante, tan feliz. Entonces todo el mundo estaba emocionado, el príncipe estaba llorando, todos estaban felices por ellos. Ambos se casaron, se juraron amor eterno y fin. La verdad es que esta historia me gustó mucho, el romance, la historia detrás de todo esto. A veces me desesperaba la protagonista que le echaba la culpa a él y yo siento que no era su culpa, pero bueno, aprendió de sus errores, lo perdonó, aunque siento que no había nada que perdonar, pero bueno. Otra cosa que me gustó es que no perdonara al padre de Edgar. Eso sí, estuvo súper bien. Me puso un poco triste la historia de Ignis y de Nex, pero ella tuvo el final que merecía porque al final de cuentas quería su venganza más que otra cosa, incluso llegó a desenamorarse de Nex. Y aunque al final reaccionó que no debió de haberlo hecho, fue demasiado tarde, así que me gustó que efectivamente ella perdiera la vida porque fueron sus decisiones. También el romance del príncipe heredero con la princesa me gustó y creo que ya eso fue todo. Bueno, espero que el video les haya gustado. Si fue así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones que les avisará cuando suba un nuevo video. Aquí abajo les dejo todas mis redes sociales para que me sigan, así como el canal de WhatsApp, el link de mi otro canal de YouTube. Recuerden que tenemos live todos los martes y jueves y si quieren apoyar este canal pueden unirse en el botoncito que está aquí abajo. Y sin nada más que decir, nos vemos en el próximo video. Los amo.